Hoy tengo el honor de poder compartir con ustedes. La verdad es que para mí es un privilegio poder estar aquí. Hoy traje mis hojitas, así que no se me va a olvidar lo que quiero decirles, porque la verdad la mayoría de las veces siempre trato de aprenderme lo que quiero compartir con ustedes, pero como ya hoy voy a leer muchos versículos, pues traje algunas hojitas para que no se me olviden. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va a todos? ¿Bien? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé su gracia para poder yo dar palabra y ustedes para poder recibirla, ¿vale? Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Espíritu Santo, te ruego que abras el corazón de tu iglesia el día de hoy para que puedas darnos la bendición de escuchar tu palabra y de entenderla y de comprenderla para poder aplicarla, Señor. Dame tu gracia, Señor, que seas tú el que hable el día de hoy, que sea tu palabra la inspiración que tú diste desde siempre y ahora la des también, Señor. Gracias por todas las cosas buenas que tú nos das, Señor. Muchas gracias. Amén. Bueno, hace tiempo, como ustedes saben, ¿cuántos meses ya llevamos de la pandemia? ¿Desde cuándo empezó más o menos? Como desde marzo, ¿verdad? Ya casi medio año durante toda esta situación. Ya llevo un rato. Yo recuerdo que cuando empezó todo esto y que nos dijeron, no, saben que ya no van a ir a la universidad, ya no van a tener clases, mis compañeros y yo dijimos, ya el próximo mes, ¿no? Regresamos un mes de vacaciones, ¿no? Pues ya se hizo medio año y a lo mejor lo más que se extienda todo el año, ¿no? Aquí en México ya en Campeche, saben, ese estado ya está en semáforo verde. Ahí ya levantaron la cuarentena y toda esta situación. Y con el tiempo, primeramente Dios, podamos ya también la ciudad levantar toda esa circunstancia, porque sinceramente, no sé ustedes, pero no venir a la iglesia así como que todos los domingos o todos los días es medio complicado para mí, para algunos de nosotros. Tal vez ustedes me podrán comprender en ese aspecto. Pero bueno, me da gusto tenerlos aquí. Yo recuerdo cuando empezó toda esta situación y de repente veníamos y la iglesia estaba vacía un domingo. ¿Hace cuánto que no veías una iglesia vacía los domingos, ¿no? Y veníamos aquí y la verdad es que los extrañábamos y es un privilegio poder tenerlos aquí y servirles. Y hoy tengo el honor de poder compartir con ustedes la palabra. Yo creo que han sido tiempos difíciles para muchas personas, todo lo que está sucediendo en el mundo. Yo creo que es lo que dice Apocalipsis, que iba a venir una prueba en todo el mundo, porque nunca ha existido una enfermedad que estuviera literalmente en todo el mundo. Jamás había dado en la historia de la humanidad una enfermedad pandémica, de carácter pandémico, que no fuera una epidemia solamente en un país como lo fue la influenza o la peste negra. No, el coronavirus es una pandemia mundial. Entonces, yo creo que Dios tiene algo que decirnos hoy, porque hace tiempo con algunos líderes de aquí de la iglesia vamos en algo y quiero introducirte a lo que yo quiero platicarte el día de hoy. Algo y decíamos que el fundamento de la iglesia es amor, y que si el amor persiste y persevera en la iglesia, todas las demás cosas son añadidas por causa del amor. Entonces, mostrarte con la Biblia cómo el amor es el fundamento del cristianismo y la base de toda conducta del corazón en la verdadera vida cristiana. Tú puedes preguntarme, ¿cuál es la verdadera vida cristiana? La vida cristiana tiene solamente dos mandamientos principales: ama a Dios con todo lo que eres y ama al prójimo como te amas a ti mismo. Ese es el fundamento de la vida cristiana. Hay muchas características como los frutos del Espíritu Santo y demás cosas. Hoy quiero introducirte a por qué el amor es el fundamento de todas las cosas y cómo es indispensable el amor para la vida cristiana. ¿Estás de acuerdo conmigo? Quiero que vayas conmigo a la Biblia. Vamos a ir al libro de Tito, capítulo
versículo 11 y 14. Mi Biblia, esta Biblia que tengo aquí, es Biblia de las Américas. Es una versión que tal vez va a sonar un poco distinto. Puedo imprimir los versículos en la Reina Valera porque sé que es es la versión más común que a lo mejor todos tenemos. Entonces voy a leerlo solamente algunos versículos. Yo te voy a avisar cuando los lea en la versión de las Américas, pero los demás versículos los voy a leer en la versión. ¿De acuerdo? ¿Ya estás conmigo ahí? Libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 y 14, ¿ok? 11 al 14, perdón. ¿Ya estás ahí conmigo? Quiero subrayarlos en tu Biblia. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, ¿de qué dice? De buenas obras. Escucha con atención. Lo que está diciendo aquí la Biblia es que ya conocemos a Jesús, sabemos que a través de su sacrificio y su sangre Él perdonó nuestros pecados, y dice Hebreos que ya el pacto no era mediante la ley, sino mediante la gracia que es de Jesucristo, y ahora tenemos acceso al Padre y al trono. Y después de todo eso, lo último que dice este versículo es: Dios está celoso ¿de qué? De buenas obras. ¿Ok? Ya sabemos que Jesús murió por nosotros. Ya sé que Jesucristo murió en una cruz, derramó su sangre por mí. ¿Ahora sí me escuchan? Ah, qué diferencia, sí, ¿verdad? Ok, sí. Ok. Entonces, ya sabemos, escucha este versículo. Mira, voy a leer otra vez desde el 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. ¿Qué significa? Ya vine a Jesús. Jesús ya me justificó, me redimió de mis pecados. Le pedí perdón a Jesús. Ahora vengo a la iglesia, tengo una vida cristiana. Vamos a decir, no perfecta, porque creo que nadie la tiene. Pero vengo a la iglesia, tengo a lo mejor un servicio, tengo un ministerio, no sé, hago el aseo, toco la alabanza, lo que sea. Y ya sé que Jesús va a regresar, entonces aguardo en la esperanza de que Jesucristo va a regresar por segunda vez y yo voy a ser levantado con Él y voy a estar en el tercer cielo y luego voy a descender a la tierra. Ya lo sé, ya sé todo eso. Pero ahora en la vida cristiana existe lo que dice el versículo 14. Buenas obras. ¿Qué se te ocurre a ti por buenas obras? ¿Qué se viene a tu mente cuando la Biblia dice buenas obras? Ayer que yo estaba estudiando un poco acerca de esto, buenas obras, al menos en la Biblia de las Américas, al menos en Tito, por ejemplo, se menciona más de 7 veces, en el Nuevo Testamento más de 60 veces, en el Antiguo Testamento más de 120 veces. ¿Y qué son las buenas obras? No vamos a hablar de estándares morales y decir qué es bueno y qué es malo. Sabemos lo que es bueno porque Dios nos ha hecho hombres que tienen una identidad moral de parte de Él mismo, de su Creador. Pero ¿qué son las buenas obras? Vamos a continuar leyendo y quiero que vayas ahí conmigo, ahí en la misma hoja, a lo mejor en tu Biblia va a estar, en el mismo libro, el capítulo 3, del versículo 3 al 8. Porque Pablo, quien escribió esta carta, es muy enfático en este sentido, ¿ok? Ahí mismo, en ese mismo libro de Tito, capítulo 3, del versículo 3 al 8, escucha esto, dice así, voy a leerlo desde el versículo 3. Porque nosotros también en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Todos éramos así antes? ¿Sí? Éramos rebeldes, medio avariciosos. Ya no, ¿verdad? Ya no, ya. Esa vida ya pasó. Por eso aquí dice, éramos en otro tiempo. Ya aquí todos somos
2 Corintios 5:17, ¿saben qué dice? Ya todos somos nuevas criaturitas, ¿verdad? Ya lo viejo ya pasó, a lo mejor estamos aquí en la iglesia porque ya alguien nos platicó de Jesucristo y decimos, bueno, estoy aquí porque me gusta venir a la iglesia, porque estoy aprendiendo una nueva vida en Cristo, y ya como que eso, pues sí, antes me costaba un buen de trabajo tal cosa, pero pues ahora ya no, ya vengo a la iglesia y de repente pues como que, híjole, pues a veces me equivoco, ¿verdad? Pero pues ahí está la pastora, mándeme mensajes, que venga, que esté en la oración, que platique con ella y que venga, y pues aquí estoy, ¿no? Entonces, éramos en otro tiempo, ¿estamos de acuerdo? ¿Todos aquí somos nuevas criaturitas? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Siguiente versículo, mira, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ya vine a la iglesia, ya platiqué un rato con la pastora, ya platiqué un rato con el paz, ya platiqué un rato con los chavos, pues ya como que estoy viniendo a la iglesia, como que me gusta, como que estoy empezando a hacer mis tareas, como que empiezo a leer la Biblia. Y tienes que entender que haces eso no por lo bueno que fuiste antes, sino porque el amor de Dios es tan grande que mandó al Espíritu Santo para que Él te convenciera de lo malo que hacías y pudieras arrepentirte de eso malo que hacías. ¿Estás de acuerdo? No estamos aquí porque seamos tan buenos, ¿verdad? No estamos aquí porque a lo mejor en nuestra vida pasada nunca nos equivocamos o no hicimos cosas malas. Al contrario, estamos aquí porque arde un fuego enorme en el corazón de Jesucristo por ti cada hora y en cada momento. Hay una frase que a mí me encanta, a lo mejor ustedes lo conocen. Hay un profesor que se llama Ravi Zacharias. Él falleció lamentablemente hace algunos meses. Era un maestro apologista increíble de la Biblia. Tiene libros increíbles que yo les recomiendo ampliamente. Y él en una de sus últimas conferencias dijo una frase que a mí me encantó. Y él dijo, a veces pienso en la cruz. Y aunque Jesús me pudiera dar la oportunidad de estar en ese momento viéndolo a Él muriendo en la cruz por mí, derramando su sangre por mí, lo que pudiera ver en ese momento solamente será una pequeña parte de todo el amor que arde en el corazón de Jesucristo todos los días por mí. Porque aunque estamos aquí, ninguno de nosotros hemos visto literalmente el sacrificio de Jesús. Pero lo que quiero que entiendas es que tú estás aquí, en otro tiempo eras de manera distinta, pero tú estás aquí con un propósito. Jesucristo te amó y te ama. Y Él, el Padre, entregó a su propio Hijo por ti. Hay un sacrificio que se hizo hace años. Y tienes que entender que no estamos aquí porque seamos tan buenos, sino porque el Espíritu Santo desea algo de ti. Por eso estás sentado y aquí escuchando esto. Mira, vamos a leer el siguiente versículo. Versículo 6, y el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Está hablando del Espíritu Santo. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que creen en Dios, procuren ocuparse ¿en qué? Y otra vez, buenas obras. Pero a ver, ya Jesús me salvó, ya a lo mejor, pues ahí voy, ¿no? Me he equivocado, pero pues estoy yendo a la iglesia, estoy echándole ganas, me metí al caminando con Jesús, ¿no? Y ya estoy ahí con los exámenes, pues a lo mejor no saco 10, pero pues le estoy echando ganas. Y de repente Dios me pide que ya fui justificado, ya fui redimido, pero Dios me pide que haga, ¿qué? Buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué te viene a la mente cuando hablamos de buenas obras? ¿Qué se les ocurre? Participen, no pasa nada, ¿no? Aunque no estamos en una clase, pero les voy a dejar participar por este momento. ¿Qué se te ocurre a ti cuando dices, hice no les ha pasado, es que hice mi buena obra del día, ¿no? Y ya porque le diste un peso al que te limpió el parabrisas, no, pues mi buena obra, ¿no, bro? ¿Qué son las buenas obras, iglesia? Lo puedes contrariar y lo puedes ejemplificar, porque ¿qué se te imagina una mala obra? ¿No? Todo lo que desagrada a Dios, ¿no? ¿Qué es el pecado, iglesia?
¿Te has puesto a pensar? Porque la mayoría de las veces al pecado siempre lo definimos como de que no, pues el pecado es todo lo que no le agrada a Dios, ¿no? Pero ¿qué es el pecado? Yo te voy a enseñar qué es el pecado. Vamos a hablar porque entendemos que ya estamos en Cristo, estamos en la iglesia y aunque a veces nos equivocamos y tenemos errores, hay una instrucción de Dios que es que Dios está celoso por la iglesia de buenas obras. O sea, Dios requiere de la iglesia buenas obras, ¿ok? Pero hay un problema, di conmigo, hay un problema. Existe una problemática que yo he podido ver en la iglesia y en la iglesia global y en muchos cristianos. No sé si te ha pasado, pero de repente estás bien, de repente vas bien en la iglesia, vienes, estás aquí, escuchas la predicación, entregas tus tareas y de un momento para otro, pum, caes en un pecado y se te olvida Dios y te desanima a lo mejor y ya como que ya no te dan tantas ganas de venir a la iglesia y como que ya no es lo mismo hace 5 años, ¿verdad? Venir todos los domingos temprano y estar aquí y como que de repente empieza a ser algo monótono el cristianismo, ¿no? Siempre orar, siempre venir los domingos, siempre estar aquí, ya no hay nada nuevo, ya no me causa ya no me llama tanto la atención las predicaciones y empieza a haber un desinterés y una inseguridad en tu vida por el cristianismo. Y he visto a mucha gente caer en eso. De repente vas bien, estás en el discipulado y de repente, pum, como que te desanimas, no sé qué pasa. Pero te voy a decir qué es el pecado, iglesia. El pecado es usar de manera incorrecta tu libertad. Porque tú eres libre de hacer lo que a ti te plazca. No te cae un rayo de repente si quieres cometer un pecado, ¿verdad? La tentación no es pecado, pero el pecado es usar de manera incorrecta tu libertad. Porque todos somos libres. Todos somos libres de hacer lo que tú quieras. Pablo lo dijo, todo me es lícito. Yo puedo hacer todo, pero no todas las cosas me convienen. No de todas las cosas me dejaré dominar. Y quiero enseñarte cuál es la principal problemática de cuando estás en Cristo, de cuando quieres buscar a Jesús, quieres buscar al Espíritu Santo, estás en la iglesia y de repente, pum, caes y empiezas a desanimarte. ¿Cuál es el origen de eso? Quiero que vayas conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo, ahí unas hojitas atrás, capítulo 3, versículo 1. ¿Ya estás conmigo ahí? Ok, lo voy a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Di conmigo, tiempos peligrosos. Estos tiempos peligrosos no solamente es lo que estamos viviendo ahorita en la pandemia. Los tiempos difíciles, como lo dice la Biblia de las Américas, estos tiempos difíciles comenzaron a ocurrir desde que Jesús ascendió al cielo. Los tiempos difíciles no solamente empezaron a partir de ahorita, en marzo con la pandemia. No, los tiempos difíciles es un tiempo que ha ocurrido desde que Jesús ascendió al cielo. Los apóstoles lo sabían. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, porque Pablo escribió esta carta, se la escribió a Timoteo, es: tienes que saber algo, Timoteo. Pablo lo está alertando y le dijo: en los postreros días habrá tiempos difíciles. Quiero ponerte en contexto, porque lo primero que quiero que entiendas es que mientras el mundo empeore, el corazón del hombre empeorará con él. Quiero que entiendas eso. Mientras el mundo empeore, mientras la condición del mundo empeore, la conducta y el corazón del hombre se irá deteriorando cada vez más y cada día más. Yo he platicado con gente un poco grande y me decía, no, pues es que antes aquí en la Ciudad de México yo me iba con mi hermana a los 13, 14 años al centro y pues no se veía o no se escuchaba tanto de que, no, pues mataron a tantos, ¿no? A 20 y el narcotráfico y no se escuchaba tanta violencia en México. Siempre a lo mejor la hubo, pero no a tanta escala como lo hay ahora. Y he hablado con mi abuelito y mi abuelito me decía, no, si yo cuando era un niño yo me iba al centro y regresaba y no existía como tal
tanta violencia como de que pues ahora no puedes salir, no puedes estar en la calle sola, no puedes estar en la calle solo, ya los niños ya mejor ni salen a jugar a la calle porque ya es inseguro. Porque entre el mundo más se empeore, el corazón del hombre empeorará con él. Es lo que Pablo está diciendo primero. Pablo está diciendo, el corazón del hombre empeorará con los tiempos difíciles. Entre más difícil sea el mundo, peor será el corazón del hombre. Y da una lista, escúchala, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Pero escucha esto, escucha la última característica que el apóstol Pablo da: amadores de los deleites más que de Dios. Más. El peor peligro de un cristiano es amar más sus deleites que a Dios. Ese es el problema, iglesia. El problema no es que no ames a Dios. Amas a Dios. Pero tal vez amas más algo más. Tus deleites. ¿Qué puede compararse con un deleite? ¿Qué puede ser un deleite? Les voy a contar algo, bueno, no sé si a ustedes les guste, ¿no? A mí la verdad me gusta mucho, sé que mucha gente no lo considera bueno, pero a mí me gusta mucho ir a comer a la casa de Toño, no sé por qué. ¿Sí han ido? A mí me gustan buen, de verdad me gustan buen. Y cuando te pides tu agüita de horchata, y te pides así un sopecito con queso, crema, porque a mí no me gusta el queso ni lechuga, sopecito, y tu agüita de horchata, qué deleite comer. No sé por qué, bueno, a mí me gusta, ¿no? Por mi casa había una señora que vendía sincronizadas, y quién sabe dónde compraba el queso para hacer esas sincronizadas, se los juro. No sé dónde compraba el queso para hacer esas sincronizadas. Mi hermana, yo tenía creo que 5 años y la señora ya tenía años vendiendo, y ahorita ya no se pone la señora. Y espero que si nos esté escuchando, por favor, vuelva a poner su local de sincronizadas, porque eran unas sincronizadas increíbles. Y a mí, yo las comía y de repente me encantaba. Yo le conté a mi hermana una vez una anécdota. Tengo un amigo que conozco desde la primaria también, y somos amigos desde siempre, y él no viene regularmente a la iglesia, su familia sí. Él regularmente no viene mucho a la iglesia, pero lo conozco desde que tenemos memoria, y de hecho podemos completar la oración de cada uno, los dos. Sabemos que nos gusta, un amigo increíble. Y recuerdo que una vez a él y a mí nos gustan un buen los tacos, pero yo amo los tacos como no tienen idea. Yo podría cenar todos los días tacos. Y recuerdo que una vez fuimos a unos que nos recomendaron, pedimos una quesadilla de pastor. Increíble, ¿no? Queso Gouda con queso manchego. Y de repente recuerdo, a lo mejor se van a burlar de mí, ¿no? Pero recuerdo que la mordimos al mismo tiempo y somos tan ridículos con la comida que ya casi queríamos llorar. Así, estábamos mordiendo la quesadilla de pastor y la estábamos masticando acá con la coquita bien sudada, bien fría. Y nos vemos y así como que, no mames, está riquísimo esto, pero está riquísimo. ¿Y por qué te pongo estos ejemplos? Porque para mí comer es un deleite. Quiero hacerte una diferencia, porque hay deleites que puedes tener en tu vida, como estar con tu familia, como estar con tus hijos, como ir de vacaciones y ver la playa y ver la creación de Dios que es preciosa y que es hermosa, y puedes deleitarte en eso. No todos los deleites son malos, por eso quiero hacerte una diferencia. Hay deleites que toman el lugar de Dios y que Dios considera pecado, y eso es lo que está mal. Amarlos más que a Dios es lo que provoca que tu corazón se vaya deteriorando. Ese es el problema. Y te voy a poner el ejemplo de qué es lo que sucede y cuáles son estos deleites. Quiero que vayas conmigo a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3.
búsquenlo todos. ¿Ustedes conocen a Salomón? ¿Qué hizo Salomón? ¿Se acuerdan? Salomón era un rey. ¿Hijo de quién? De David, ¿se acuerdan? Hay una historia bien padre, yo les recomiendo la historia de Salomón. El reinado de Salomón fue un reinado increíble. La verdad es que él hizo muchas cosas buenas para Israel, tuvo sus errores. Antes que él tenía un hermano que se llamaba Adonías. Y es bien chistosa esa historia, léanla si quieren ustedes antes, porque Adonías era hijo de David. Y este brother de repente hace un banquete y le dice al general del ejército, a Joab, y al sacerdote: yo soy el rey. Y hace un banquete y todos dicen: ah, sí, viva el rey. Y de repente la mamá de Salomón va con David y le dice, junto con el profeta Natán: oye, David, acuérdate que tú prometiste que era mi hijo, no este brother. Y David dice: no, sí es cierto, sí, yo lo prometí. Y de repente va y le dice a Salomón: Salomón, tú eres el rey. Y Dios reivindica el reinado a Salomón. Después su hermano le pide perdón y le dice: perdóname, no me mates. Salomón le dice: no te preocupes, y después a fin de cuentas se lo echa. Pero lo que quiero que entiendas es que Salomón era un rey que fue colocado por un pacto que David hizo. Salomón era un rey sabio como ningún otro. Sabio como ningún otro. Cuando él comenzó a ser rey, dice la Biblia que él presentó 1000 holocaustos, y que cuando oró y Dios se le apareció en un sueño, Salomón pidió sabiduría. Y Dios le dijo: por cuanto no pediste riquezas, ni pediste que yo te guardara en paz con tus enemigos, serás el más sabio de todos. Y antes que tú y después de ti no habrá otro más sabio que tú. Y aparte te daré riquezas, serás el más rico de todos los tiempos. Y aparte vivirás en completa paz. Y así fue el reinado de Salomón. Si tú lees el libro de Cantares, en el libro de Cantares dice la Biblia que 70 valientes rodeaban su alcoba cuando él dormía. Y era un hombre sumamente rico. Dice, hay bodegas que se encontraron en Israel. Él tuvo que mandar a construir literalmente cisternas que él llenaba solamente con todo el oro que tenía. Y se cree que nunca ha existido un hombre que ha poseído más riqueza en toda la historia de la humanidad que Salomón. Y quiero contextualizarte en la vida de un hombre. ¿Has leído el libro de Eclesiastés? Si has leído el libro de Eclesiastés, de repente te vas a dar como que una medio confundida, porque el libro de Eclesiastés es el libro que escribe el hombre más sabio del mundo. ¿Te imaginas cómo será ese libro? Pues ese libro es el libro de Eclesiastés. Deberías leerlo porque la perspectiva que el hombre más sabio tiene del mundo a veces es muy contraria a lo que hoy se ha enseñado en las iglesias. Y te invito a que leas la historia de Salomón. ¿Por qué te pongo en contexto? Porque quiero que leas conmigo Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué es lo que decía Pablo a Timoteo? ¿Cuál era el problema del hombre? ¿Que amaba qué? Amaba más sus deleites que a Dios. Pablo dijo a Timoteo: en los postreros días habrá tiempos difíciles y habrá hombres que amen más sus deleites que ¿quién? Que a Dios. Y escucha lo que dice Primera de Reyes capítulo 3 versículo 3. Dice: Salomón, ¿qué dice? Amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. ¿Pero qué dice? Solamente sacrificaba y quemaba ¿qué? Incienso en los lugares altos. A ver. ¿Cómo está eso? O sea, hasta la Biblia te lo pone así, ¿no? Salomón amó a Jehová y estuvo en todos los estatutos. Solamente quemaba, pues ahí de repente se le iba la onda. De repente quemaba incienso en los lugares altos. Pues casi, perdónenme a Salomón, pues es que, pero amaba a Jehová. Ese es el problema, iglesia. El problema no es que no ames a Dios. Estoy seguro de que todos los que estamos aquí tienes un cariño por Dios. Estoy seguro que la vida que llevabas antes la dejaste por amor a Dios. Pero el problema es que el corazón de la iglesia no lo ama lo suficiente. Ese es el problema. El problema es que tu corazón no tiene suficiente amor por Dios como para darlo todo por Él. Sí amas a Dios. Sí amamos a Dios.
Sí estamos aquí, sí entrego tareas, sí vengo, sí oro de repente, pero de repente algunas veces quemo incienso a otras cosas. De repente en algunas ocasiones como que sigue habiendo pecado en mi vida y pues yo lo sigo practicando, pero amo a Jehová. Salomón terminó con 700 esposas y 300 concubinas, porque amaba a Jehová, pero de repente quemaba incienso. De repente, tu vida debe ser una vida completamente del Señor, porque si Dios no tiene tu 100%, no tiene nada. Ese es el punto, iglesia. Es el punto al que quiero llegar. Porque las buenas obras, ¿qué son? Las buenas obras tienen que ver con el amor, y es lo que quiero que entiendas. El fundamento de lo bueno que tú practiques para Jesús, de las buenas cosas que tú hagas, tienen que ver con qué tanto amas a Dios. Porque si yo te pregunto hoy, levanten su mano todos los que aman a Dios. ¿Amas a Dios? ¿Sí o no? Levanta tu mano si amas a Dios. Pues claro que lo amas. Salomón lo amaba. ¿Salomón lo amaba? Claro que sí, ahí está en la Biblia. Pero de repente quemaba incienso, ¿no? Y de hecho hasta la Biblia es así, ¿no? De repente dice, solamente. O sea, así como que, híjole, Salomón hubiese sido perfecto, pero solamente quemaba incienso en los lugares altos. Y terminó loco después de ser el más sabio de todos. Eso está en la Biblia. Quiero que entendamos esto, iglesia. Ahora, te voy a contar un ejemplo y te voy a enseñar la diferencia entre lo que es honestidad e integridad, porque el amor debe ser íntegro. Hay una historia de un hombre que estaba en un hotel con una mujer y de repente llama a una pizzería, no, pues quiere una pizza, ¿no? 30 minutos después eso es gratis, ¿no? Llega la pizza y de repente le dan la pizza, pues ya la paga, se mete al cuarto y de repente la abre y en la pizza había $1,000,000. Y él dice, no manches, pues yo quiero mi pizza, ¿no? Y llama a la pizzería y dice, oiga, no, es que no me dieron mi pizza, me dieron $1,000,000. Y la pizzería dice, no, pues venga, a ver. Va a la pizzería, llega con la pizza y de repente dice, ¿saben qué? Yo quiero mi pizza, yo no necesito $1,000,000, quiero mi pizza. Y el encargado de la pizzería le dice, es que usted no se enteró del concurso que había en la radio. Y el hombre le dice, no, ¿de cuál concurso? Y dice, pues es que había un concurso de honestidad. Y al hombre que le llegara esta pizza, si él regresaba el dinero, se le iba a otorgar el $1,000,000. Y él, no, pues qué padre, ¿no? Y el de la pizzería le dice, mire, pero espéreme, ya van a llegar los medios, va a llegar el radio para que le hagan una entrevista y pueda salir usted en la tele. Y el señor dice, no, espérame, no, ¿por qué no? Y él le dice, no, pues para que salgan los medios y se note su honestidad para el mundo. Y él dice, no, espérame, mira, mejor ahí la dejamos, mira, no me des el $1,000,000 porque la mujer con la que estaba en ese hotel no es mi esposa. Mejor ahí la dejamos, te regreso el dinero. Porque puedes ser honesto, pero puede que no haya integridad en tu corazón. Puede que te encuentres un billete de 50 ahí en la casa tirado y se lo regreses a tu jefecita. Jefecita, ahí están los 50 varos. Pero en tu cuarto en las noches ves pornografía. Puede que le digas a tu esposa, no, mi amor, te amo, eres todo para mí, y enfrente de su familia y enfrente de tus hijos, no, wow, y la abrazas y todo, pero en la noche veas pornografía o mensajitos coqueteando, ay sí, qué linda, ay sí, qué hermosa. Puede que en la iglesia vengas y, no, Señor, levanto mis manos, sí, wow, increíble, pero estés practicando otras cosas. Es por eso que el problema de todas las cosas es el amor. El amor tiene que crecer en tu corazón, iglesia. El amor. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Mira, siempre hemos leído este versículo. Hay infinidad de predicaciones. Hay, como no tienes idea, si tú le pones en internet, has perdido tu primer amor, ¡pum!, te va a salir infinidad de predicadores en inglés, en todos los idiomas, porque este versículo es uno de los versículos para mí más mencionados. Has dejado tu primer amor. Y la iglesia, ay no, mi primer amor. Y no, pero nunca se dice qué hacer después. O sea, todos te dicen que dejaste tu primer amor, pero no te dicen qué tengo que hacer para volver al primer amor. Vuelve a tu primer amor. Y yo así como que, pues ¿cómo, bro?
No, es que tienes que volver a tu primer amor. Bueno, pero ¿cómo vuelvo a mi primer amor? Pues aquí está, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti, ¿que qué? Que has dejado tu primer amor. Y todas las predicaciones se quedan en ese versículo. Todas las predicaciones de este versículo, ya, dejaste tu primer amor, eres un pecador, arrepiéntete y eres un pecador. Y no, es que alguien más ha tomado el trono de tu corazón. Y siempre se quedan ahí. Pero tenemos que leer el contexto. El contexto dice, recuerda, por tanto, ¿de dónde qué? ¿De dónde has caído? Y escucha esto, y arrepiéntete y haz las primeras ¿qué? Obras. Sí, no, pues es que ya dejé mi primer amor y luego ¿qué? Recuerda. ¿Saben cuál es el problema, iglesia? El problema es que al pecado le hemos llamado, no, el demonio de adulterio me tiene atormentado. No, el demonio del orgullo, suéltame, demonio de orgullo. Es tu corazón. Al pecado lo hemos llamado demonio y por eso crees que necesitas terapia o ministración. Pero no es así. Lo que necesitas es arrepentimiento. Cuando pecas, no es que de repente un demonio viene y te abraza y ¡ay! Peca y te agarra y peca en este momento. No es cierto. Cuando tú conoces a Cristo, los demonios no tienen autoridad sobre ti. Tal vez haya una tentación, pero no es el demonio obligándote a pecar, porque ellos no tienen esa facultad y no hay ningún ejemplo en la Biblia de eso, ningún fundamento de eso. No le llamemos al pecado demonio, iglesia, no son demonios, es tu corazón. No necesitas ministración, no necesitas terapia, no necesitas platicar con la pastora todos los días porque la pastora o el pastor no te van a quitar el pecado. Necesitas arrepentimiento. Necesitas decirle a Dios, Dios, he dejado de amarte y he amado otras cosas más que a ti. Ese es el problema, iglesia. El problema es que no podemos ir en el camino del cristianismo amando otras cosas más que lo que estás haciendo. En Hebreos 11 dice la Biblia que Moisés prefirió ser azotado y ser vituperado con el pueblo de Israel que gozar de los tesoros de Egipto. Porque todo tiene que ver qué tanto amas a Dios. Porque estoy seguro que lo amas, pero ¿tu amor es suficiente? ¿Es suficiente lo que has hecho? ¿Es suficiente lo que lo amas? Ese es el punto, iglesia. Y quiero leerte por último este versículo. Con este versículo voy a terminar. Hebreos capítulo 12. ¿Alguien pueden pasar los chicos de alabanza, por favor? Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Esta vez, solamente estos versículos quiero leer en la Biblia de las Américas. Los voy a leer en mi Biblia. ¿Estás de acuerdo? ¿Ya estás aquí conmigo? Quiero que lo tengas ahí en tu Biblia. Dice así. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y ¿de qué? Y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia. Escucha con atención, iglesia. Primera cosa que tú tienes que hacer en la carrera del cristianismo, sé paciente, iglesia. Escucha esto, sé paciente. Dios te prometió algo. Dios te ha prometido algo, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, a tus hijos. Dios te ha prometido algo, estoy seguro que sí. Sé paciente. Ya me despojé del peso, ya estoy ligero, ya vengo a la iglesia. Ya a lo mejor ya vencí este pecado, estoy caminando en santidad. Ten paciencia. Ten paciencia, iglesia. Yo recuerdo que hace poco, creo que está allá atrás. Pero hace poco hablé con una chica de aquí que se llama Beli, ustedes la conocen. Y le dije, mira, tienes capacidad de aprender. Te voy a enseñar. Y fue chistoso al principio, ¿no? Porque yo le dije, mira, yo calculo más o menos que vas a aprender como en unos 5 o 7 años. Y recuerdo que su primera reacción al principio fue, uy, o sea, 7 años, ¿no? Jesús se preparó 30
y solamente tuvo de ministerio 3. Y otros se quieren preparar 3 para tener un ministerio de 30. Ten paciencia, iglesia. Camina en el camino de Jesús y ten paciencia. Si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir. Él tiene sus métodos. Él tiene su manera de cumplirte lo que Él te prometió. Y si no lo cumple, aún así debes amarlo. Abraham quería un hijo. Abraham quería un hijo. Y le dijo a Dios: Dios, dame un hijo. Y por no ser paciente, Israel peleó con los filisteos durante miles de años. Y de repente dice la Biblia, imagínate a Abraham anciano, tal vez ya sin poder caminar, tal vez ya a lo mejor la vista un poco cansada, y de repente él pensaba en la promesa. Y dice la Biblia que Dios lo llevaba y le decía a Abraham: mira las estrellas. Imagínate a Abraham anciano, y de repente veía las estrellas y Dios le decía: así será tu descendencia. Y de repente tiene un hijo. Y cuando nace su hijo, Dios le dice: lo quiero, sacrifícalo. Y Abraham dice: es verdad. La prueba de su amor, la prueba de su amor, porque el amor de Abraham no estaba en su hijo. Claro que lo amaba, pero el principal amor de Abraham estaba en su amigo. Y cuando la daga iba a atravesar a su hijo, Dios lo detuvo y le dijo: no te preocupes, yo proveeré al cordero. Y eso es lo que dice Hebreos 2. Escucha esto: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 3 dice: considerad pues aquel, ¿qué dice? Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad. Porque en el mismo monte en donde Dios dijo que iba a proveer el cordero, muchos miles de años después la daga no se detuvo. Considerad cuando te sientas desanimado, porque este versículo dice esto: para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Sabes cuál es la clave para no desanimarte? ¿Sabes cuál es la clave para no pecar? Para seguir adelante a pesar de todo. Considera a Jesucristo. Considera a Jesús. Antes de ser crucificado, Jesús fue golpeado por los fariseos, escupido por todos. Poncio Pilato lo mandó a azotar, 40 azotes. Y eso era lo que se creía que se daban. Los látigos que los soldados romanos utilizaban eran de cuero y en la punta tenían púas y cachos de fierro para poder llegar y rasgar la piel. A Jesús lo hincaron, lo apresaron y lo golpearon hasta desgarrarle la piel. Imagínate a Jesús. Por eso dice la Biblia: considerad a aquel que soportó tal hostilidad. Lo azotaron. Imagínate a Jesús, tal vez no podía levantarse, y su carne desgarrada y con sangre. Y después lo visten de púrpura y le ponen una corona de espinas sobre su cabeza, sangrando. Después lo hacen cargar un madero. Y no puede. Dice la Biblia que alguien que José de Arimatea tuvo que venir en su ayuda. Jesús no podía cargarla. Estaba cansado, estaba lastimado, había sangre en su cuerpo, tal vez tenía lágrimas en los ojos del dolor. Pero dice la Biblia que Él puso el gozo delante de Él. Aunque su cuerpo sufría, su corazón estaba gozoso, porque un día tú ibas a estar sentado aquí escuchando que hubo un hombre que entregó todo por ti y llegó a la cruz. Y la crucifixión era la muerte romana peor, era el castigo para los peores.
Jesús fue muerto de la peor manera. Tenían que acostarlo sobre un madero, extendieron sus manos y los clavos entraron por esta parte para abrir los huesos y que sus huesos se descoyuntaran. Cuando lo pusieron en el madero, los clavos atravesaron y después por atrás tenían que doblar los clavos para que no pudiera soltarse. Después lo ponían, juntaban sus pies y un clavo atravesó sus dos pies. Imagínate a Jesús colgado en un madero por ti. Considerad cuánto dolor crees que Jesús sufrió, cuánta agonía en la cruz, porque Él era 100% hombre. Considerad. ¿Te has puesto a pensar lo que Jesús sufrió por ti? ¿Realmente? ¿Realmente lo has examinado? ¿Realmente cuando te sientes desanimado, cuando hay una tentación, lo miras a Él en la cruz? Si lo miráramos, el pecado ya no sería nada. Esa es la clave, iglesia. Jesús murió por ti. La clave del cristianismo, la clave de no desanimarte, la clave de hacer buenas obras, la clave de seguir adelante sin importar lo que sea, es que mires a Jesús. Es que mires que Él abrió la puerta. Él no consideró como algo a que aferrarse ser Dios. Él te prefirió a ti antes que ser Dios. Por eso se hizo hombre, se humilló a sí mismo. No importa qué hayas hecho, iglesia. No importa qué esté pasando en tu vida, considera a Jesucristo. ¿Sabes por qué está la historia del hijo pródigo en la Biblia? ¿Sabes qué quiere decir esa historia? Mucha gente dice, no, el compromiso, el anillo, las vestiduras. Esa historia quiere decir, no importa lo que haya pasado, vuelve a casa. Esa historia significa eso. No importa qué haya pasado, vuelve. Vuelve a amarme. Cuando conociste a tu esposa, a tu esposo, ¿cómo era cuando se conocieron? Era hermoso. Wow. ¿Cómo era cuando conociste a Jesús? ¿Te acuerdas? Cuando viniste aquí a la iglesia por primera vez, con problemas, con dolor, con situaciones, y de repente vino Jesús y te abrazó y te dijo, ven hijo, no importa qué está pasando, yo te amo, mi sangre di por ti, ven. Eso significa, iglesia, vuelve a las sendas antiguas, vuelve a amar a Jesús con la misma intensidad, vuelve a buscarlo como lo buscabas antes, vuelve a amarlo como lo amabas antes. Síguelo, búscalo, ámalo, porque Él lo hace cada día. En el corazón de Jesús hay un fuego que arde por la iglesia. Hay un fuego en el corazón de Jesús. Imagínate Él en la cruz sufriendo, pero había un amor intenso en Jesús. Él no quería estar ahí. Por eso le dijo al Padre, si es posible, no quiero esto, porque su cuerpo no lo quería, pero era algo intenso. Y así es con Dios. A lo mejor a veces ya no quieres ser cristiano, a lo mejor a veces ya no quieres venir, pero como dijo Jeremías, me sedujiste, oh Jehová. Y eso le pasó a Jesús. Jesús en la cruz, su cuerpo tal vez no quería estar ahí, pero su corazón lo necesitaba, porque había un amor intenso por ti. Y así es Jesús. Quiero que te pongas de pie. No te distraigas con nada. Deja tu Biblia ahí a un lado. No veas a nadie. Cierra tus ojos. Porque si no te has encontrado con Jesús, hoy te vas a encontrar con Él. No te distraigas, no pienses en otra cosa. Escucha. Él abrió el camino al Padre. Él abrió el camino para que tú conocieras al Padre. Quiero que mires la cruz. Si te sientes desanimado, si tal vez sientes que las cosas ya no son como antes,
Solamente vuelve a casa. Vuelve a sus brazos. Vuelve a Él. Si puedes, levanta tus manos y extiéndelas. Extiéndelas hasta lo más grande, como si quisieras abrazar a tu Padre. Ahí está la cruz. Ahí está la cruz. Míralo a Él. Míralo a Él. Deja de ver los problemas. Deja de ver las situaciones. Deja de ver lo que está pasando, lo que sucedió, lo que te equivocaste. Deja de ver tus propios errores. Míralo a Él.